Ustedes en el práctico de ayer han visto el periodo desde el inicio de la civilización, digamos, hasta lo que Vernon Rutan denomina como modelo tradicional, ¿no es cierto? Y después el modelo fronterizo como modelo de desarrollo que llega hasta el año 1945. El modelo fronterizo muy fuertemente motivado por lo que se conoce como la revolución industrial. ¿Está? Entonces, en el contexto de hoy, en la clase nosotros vamos a hablar desde el año 1930 a 1945, qué pasa con los modelos de desarrollo en el mundo. Para situarnos y entender cómo está el mundo en ese momento, es más fácil hablar primero, en la lectura habla de un marco mundial. Antes veníamos de lo que se conocía como la División Internacional de Trabajo, ¿está? Donde si nosotros agarramos el planeta Tierra y lo cortamos por el Ecuador, el hemisferio norte era el hemisferio industrial y el hemisferio sur era el proveedor de materia prima, ¿está? Así crecía el mundo. Como la población crecía un 4% y el incremento de productos alimentarios tenía que alcanzar ese crecimiento, ¿está? Y el modelo para hacerlo era el modelo fronterizo, ¿está? A partir de 1945, entre 1930 y 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la industria del hemisferio norte estaba en crisis, o no existía, ¿está? Entonces el mundo queda sin un modelo de orientación para crecer, ¿está? Los productores exportadores, los países exportadores como Argentina, ya no tenían a quién venderle su materia prima, ¿está? Entonces, el nuevo modelo con el marco mundial se lo conoce como industrialización por sustitución de importaciones, ¿está? Todos los países empiezan a trabajar puertas cerradas, ¿está? Todo lo que producen es para el mercado interno, porque ya no tenían para exportar. Ahora, para producir el mercado interno, deciden desarrollar fuertemente la industria, principalmente la industria con capitales propios del país. Eso no quiere decir que no venían empresas de afuera y podían instalar empresas acá, sino que el capital, la mayoría de la industria, más del 50-60% era en industria nacional, ¿está? Ese modelo a puerta cerrada permitía generar puestos de trabajo, ¿no es cierto?, y asegurar la alimentación de esa gente, bajo una presión y un fuerte control del Estado, porque el Estado se preocupa en que los salarios sean bajos, ¿no es cierto?, en realidad que la materia prima sea barata, para que los salarios puedan ser bajos, y promover el desarrollo industrial. Si nosotros hacemos referencia a eso, es la época en que en la Argentina aparecen muchísimas empresas, se consolidan muchísimas empresas con capital nacional, la Compañía Argentina de Teléfono, YPF, los yacimientos carboníferos fiscales en el sur, Alto Horno Zapla, la instalación de la industria mediana, digamos, en cuanto a la automotriz, ICA Argentina, el desarrollo de los autos argentinos, motocicletas, todas las cocinas, las heladeras, las marcas Cian, Oro, todo era industria nacional, no se importaban cosas de afuera, ¿está? Por eso el modelo se consolida como industrialización por sustitución de importaciones. Pero era el Estado el ente que controlaba y regulaba eso. Al cambiar ese modelo, nosotros teníamos tres tipos de productores característicos en la Pampa. La Pampa gringa, la Pampa criolla y la Pampa sur. La Pampa criolla era netamente ¿de qué tipo? Exportadora, le favorecía el modelo agroexportador, el anterior. ¿Ah? Venía de la época del saladero pasa al frigorífico, después hacen los alambrados, mejoran la calidad del ganado, tiene una fuerte influencia en lo que es la Pampa Sur, ¿tá? Y se queda sin esa cuota de exportación. Ahora tenía que vender al mercado interno, los precios del mercado interno son distintos a los del mercado externo. Entonces los latifundistas empiezan a pensar, que era el productor característico, más que nada de la Pampa criolla y algo de la Pampa Sur, empieza a pensar en trabajar como empresa, ¿está? A algunos le va bien, a otros no tan bien, con una visión ya empresarial, ¿está? A cuidar sus márgenes, sus costos, a tecnificarse con mejor desarrollo de la genética, a poner inversiones en el campo, no como era antes que tenían grandes superficies, las pastizales naturales,
¿no es cierto? Y que el negocio venía solo porque tenía quien me compre y a buen precio. Ahora tenía un competidor, más que nada en la Pampa Sur. ¿Quién eran? Los arrendatarios. Los arrendatarios que por medio de una legislación consiguen, ¿no es cierto?, que se los vincule a tener derecho de propiedad de tierra, o sea, que ellos puedan comprar. Después de que arrendan tanto tiempo, podían comprar y empiezan a comprar y son productores de grano y se empieza a hacer gran parte de la invernada. ¿Por qué? Porque ellos producían algo de grano y también carne para el desarrollo del mercado local. No tenían grandes extensiones y el mercado local estaba creciendo mucho, tanto en la población como en la industria. ¿Por qué? Porque la industria estaba absorbiendo algo de la migración de mano de obra que venía desde el campo. ¿Está? Y en la Pampa Gringa pasa lo mismo, se consolida el familiar capitalizado. Empieza a vender grano para la industria local, empieza a tecnificarse, a desarrollar maquinaria local, empiezan a fabricarse arados, empiezan a fabricarse sembradoras, de todo desarrollo nacional, empiezan a fabricarse tractores. ¿Está? Entonces, ese modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones favorece el desarrollo de los productores en la Argentina, basado principalmente en el mercado interno, ya no con la visión del negocio agroexportador. ¿Está claro eso? Si nosotros volvemos a la idea de la caída de la caída de Alemania en la guerra de 1945, el mundo empieza a pensar de otra manera. Entre Estados Unidos e Inglaterra quieren consolidar la victoria sobre Alemania, ¿tá? Y Rusia también dice que ellos han sido victoriosos sobre Alemania. Y empieza en el marco internacional lo que se conoce como Guerra Fría. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la política de crecimiento que promueve Estados Unidos e Inglaterra está basada principalmente en el capitalismo y en el derecho de propiedad y en lo que decía Adam Smith. ¿Tá? La ley de la oferta a la demanda y una mano invisible que va a regular el precio de las cosas. ¿Tá? Si hay mucha oferta de un producto, supongamos si hay muchos vendedores de mesa, las mesas van a ser baratas, ¿no es cierto?, para una determinada demanda. Ahora, si hay poca oferta de un producto y hay una alta demanda, su precio va a ser alto. ¿La conocen esa curva de ley de oferta y demanda? ¿Sí? Bueno. Ese es el teorema central del capitalismo. ¿Tá? Y una mano invisible que va a regular eso. Y eso va a producir un derrame, va a producir un equilibrio, y ese derrame económico va a enriquecer a la población hacia abajo. ¿Tá? Y eso va a mejorar la calidad de vida de todo. Ese es el concepto que promovía Estados Unidos e Inglaterra. Por otro lado, Rusia venía de otro proceso que era una revolución y era un concepto más socialista, ¿tá? Donde el Estado dice qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y asegura calidad de vida, calidad de educación, ¿tá? Seguridad, lo garantiza el Estado, ¿tá? Pero controla también los derechos de propiedad, tiene una fuerte intervención del Estado. El Estado dice, esto se va a hacer, para acá vamos a crecer, para acá vamos a ir. En cambio, en el capitalismo, es en función de la oferta y la demanda. El Estado medio que no participa, ¿tá? Se hace cargo de algunas cosas básicas. Hasta cierto punto, educación, que después la dejan libre y es privatizada, como en el caso de Estados Unidos, que hay que pagarla la educación, no es como acá que nosotros la tenemos gratis, ¿tá? Que la hace el Estado, la controla el Estado con sus impuestos. Tiene un control de la seguridad importante y tiene una visión de lo que es la parte salud. Si trabajás, tenés derecho a salud. Si no, no. En Estados Unidos, el carnet social se da con el trabajo y eso le garantiza que uno puede ir al hospital. Si uno no tiene trabajo, no puede ir al hospital. Acá, si nosotros no tenemos trabajo, podemos ir lo mismo al hospital. Tiene algunas diferencias, ¿tá? Porque ese crecimiento económico del negocio de oferta y demanda da un derrame que iba a permitir que todos crezcan igual y que todos sean felices. Se llama Guerra Fría porque, ¿alguno sabe? Y porque estaban en constante amenaza, pero nunca se tiraba una bomba. ¿Tá? Es tal la diferencia que tienen esos países que a Alemania la dividen en dos. Al país al que han vencido lo dividen en dos y le hacen un muro. Entonces había una Alemania socialista y una Alemania capitalista. Mientras que lo que es América Latina no toma parte de ninguna de las dos cosas. En realidad convive con las dos cosas. ¿Tá? Respeta el derecho de propiedad, pero también tiene
una fuerte intervención del Estado en el crecimiento del desarrollo local. Toda América Latina, no solamente Argentina, también Brasil, también Chile, Paraguay, toda América Latina en su contexto, no copia, no se casa con ninguno de los dos modelos en el principio. ¿Está? En esa visión del Estado, dentro ya, puertas adentro en la Argentina, en el año 1956 el gobierno decide formar lo que ustedes conocen como INTA. ¿Está? ¿Para qué crean el INTA? Para mejorar la producción, para incrementar los rendimientos y para asistir a todos los tipos de productores. Y lo hace de una visión, de un modelo que lo copia de Estados Unidos, que es el modelo educacionista. ¿Está? ¿Cómo hacían? Intentan participar en los pequeños y medianos productores, o en realidad en todo, pero orientados más a los pequeños y medianos, que mejoren las formas de producción, buscando un ingeniero agrónomo, que era el que le iba a conversar, digamos, con los productores, ¿no es cierto? Iba a identificar cuál era el líder de los productores, porque si a ese lo convencía y ese aplicaba la nueva tecnología, los otros productores que iban a esas charlas iban a seguirlo a él, ¿me entienden? Para que adopte esa tecnología, para que mejore. Un asistente social para que entienda la familia del productor y un perito agrónomo, técnico agropecuario que tenía la función de trabajar con los hijos de los productores, ¿está? Porque ellos son el futuro, son los futuros productores. Entonces la visión en ese momento del INTA entre 1956 y 1976 es una visión de educación, ¿tá? De decirle al productor qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, participarlo, identificar al líder, ¿tá? Y que eso se copie. Se instalan en el país, creo que son más de 200 agencias de extensiones rurales, ¿tá? Y muchísimos grupos. Entonces el INTA se abarca toda la Argentina. Y tiene una llegada participativa y activa con todos los productores. ¿Ah? Muy dirigido y coordinado, ¿por quién? Por el Estado. ¿Tá? El Estado no solamente crea el INTA para desarrollar tecnología para el campo, sino que además crea la Junta Nacional de Grano. ¿Para qué? Para regular cuál iba a ser la producción de grano. Crea la Dirección General de Azúcar para decir cuánta azúcar se tiene que producir en la Argentina para que no haya superproducciones, ¿no es cierto? Y ordenar el mercado del azúcar. Crea la Junta Nacional de Carne. O sea, el Estado estaba en todos lados. ¿Tá? Digamos que la empresa que más gente tenía empleada era el Estado. ¿Tá? Hay una fuerte intervención y control del Estado, que eso es más parecido, si uno quiere, a lo que es el socialismo, comunismo que proponía Rusia. Pero sí respetaba el derecho de propiedad, sí respetaba que las empresas crezcan, que también es parecido a lo que es el capitalismo. ¿Tá? Pero el promotor de ese desarrollo y quien contempla ese desarrollo es el Estado. Eso nosotros lo conocemos como en el marco nacional, como modelo proteccionista. ¿Tá? El Estado controla y protege y se asegura de todos los habitantes. ¿Cómo hace? Para no decir no poder exportar, lo que hace es generarle más impuestos, ¿no es cierto?, a la persona que quería exportar, ¿no es cierto?, y generarle altísimos impuestos a las personas que querían importar productos de afuera. ¿Por qué? Porque si uno no puede importar esa tecnología de afuera, obligaba a que se produzca el desarrollo local de esa tecnología acá. Y eso es industria, eso es trabajo, ¿no es cierto? Por eso el modelo era proteccionista. Y en las actividades que él quería fomentar, él lo hace a través de crédito. ¿Tá? Quería fomentar el desarrollo de tales actividades o producciones en el campo. Entonces hace créditos blandos, créditos sin devolución, para que crezcan. Esos créditos lo agarraron mucho los productores de la Pampa Gringa, para tecnificarse, para comprar más tractores, para comprar más rastras, para poder comprar hasta la finca de la par, incrementan su producción con las tecnologías nuevas que iban generando en forma conjunta con el INTA. Diga. ¿Y las exportaciones disminuían o eran aranceles? Le aumentaba el impuesto a la exportación o aranceles. O sea, desalentaba la exportación, ¿no es cierto? Desalentaba la importación.
¿Ah? Ese era el modelo que tenía Argentina. ¿Ah? Es un modelo, podría decir uno, casi paternalista. ¿Ah? Todo lo movía el Estado. Por supuesto hay intereses y había sectores que no les gustaba eso, que querían exportar, que querían volver al negocio que tenían antes de la guerra. ¿Está? Exportar mucho porque tenían todo su esquema basado en eso. Y ahora le estaban cambiando. Ya los arrendatarios les podían comprar la propiedad y nadie quería perder esos latifundios, la parte que no ocupaban, venían productores y decían, tengo un crédito, yo le compro la propiedad. Ahí entonces el latifundista empieza a migrar hacia lo que es empresario. ¿Tá? Entonces empezamos a tener ya una mezcla, ya no solamente tenemos latifundistas que sí existían en ese momento, sino que empiezan a aparecer los empresarios. ¿Tá? Ya no estamos hablando de familiares capitalizados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de familiares capitalizados? Hablábamos de tres tipos. Minifundistas, de familiares, de productores familiares. Hablábamos de minifundistas, de latifundistas, que tenían mucha superficie de tierra. El minifundista, ¿quién era? El cañero era minifundista, que tenía poca superficie de tierra y un solo cultivo. Y después están los pequeños productores, los tradicionales. Los que hacen hortalizas, la gallina, la vaquita, que estaban más en el trueque. ¿Está? Esos eran productores familiares. Y empiezan a aparecer ahora los productores empresariales, que son los latifundistas, los que empiezan a migrar a empresariales, y algunos familiares capitalizados que empiezan a migrar hacia empresas. El familiar capitalizado es el característico ¿de dónde? De la pampa gringa. ¿Está? Es muy interesante porque de esa misma manera se estaba haciendo en Estados Unidos. El típico productor mediano que había ido con la colonización de Estados Unidos era un familiar capitalizado igual que el nuestro. ¿Está? Y el modelo que toma el INTA para fomentar su crecimiento es un modelo que se copia de allá, ¿está? Que es el modelo educacionista. ¿Está? Entonces el Estado crece y orienta dónde se va a crecer el país. ¿Está? Repetimos, marco mundial. Si le preguntan a ustedes, ¿cuál es el marco mundial en este modelo? Guerra Fría y... Ese es el concepto de la Guerra Fría y estamos nosotros, que éramos un mix de las dos cosas. ¿Está? Marco nacional, proteccionismo, puertas más cerradas, ¿está? Fuerte intervención del Estado. ¿Cómo se llama el modelo? ¿Cómo? Ese es el marco nacional. ¿Y el modelo mundial? Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Está? En esa forma de desarrollo, ya saliendo un poco del 45 y acercándolo más a los 60, Vernon Ruta manifiesta que ese crecimiento industrial tiene un nombre y un modelo. Se llama modelo de impacto urbano industrial, en el campo. ¿Está? Al generarse la industria, al captar mano de obra del campo, que va a la industria, ¿no es cierto? Y que el campo se tenga que tecnificar para producir más materia prima, porque está migrando la mano de obra para acá, se llama como un modelo de crecimiento, ya puerta adentro, de impacto urbano industrial. ¿Lo entienden el concepto? En ese momento, si nosotros miramos, nos habló básicamente de las pampas, pero si miramos el NOA, ¿no es cierto? El NOA se tecnifica de otra manera. Ya venía creciendo de otra manera distinta. No era tan agroexportador. No éramos grandes exportadores de azúcar, el azúcar era para el mercado interno. La industria azucarera que estaba en Tucumán era local. ¿Está? Entonces, las empresas del NOA empiezan a tecnificarse y a aprovechar más lo del INTA y se ven más beneficiados con el crecimiento de la industria local. ¿Está? ¿Por qué? Porque tienen más azúcar para vender, mejores tecnologías, mejor desarrollo, orientado en parte con el Estado. Hay unas lecturas que son de cómo es el desarrollo de la industria azucarera en la Argentina desde los inicios hasta la fecha. Nosotros generalmente contemos ya al final
de la materia llegamos hasta el presente. ¿Tá? Vamos a llegar hasta este año. Eso favorece el desarrollo de las economías regionales. El modelo proteccionista que protegía a la industria nacional y principalmente las que estaban en NOA, que antes estaban algo desfavorecidas porque estaban lejos del puerto, hace un crecimiento en la industria del azúcar, la yerbatera, la vitivinícola. Entonces, el derrame y el fuerte control del Estado beneficiaba en general al país, mientras que el modelo antes del 45, ¿a quién beneficiaba más? A los que están cerca del puerto. ¿A quién beneficiaba más? Al latifundista, en parte al familiar capitalizado y a la Pampa Sur, al modelo agroexportador. ¿Está? Por algo está la capital federal en Buenos Aires, ¿o no? Bueno. Si nosotros vemos esa forma de educación que tiene el INTA, vemos que hay una diferencia entre lo que es el planteo de la agricultura tradicional y la agricultura moderna, ¿no es cierto? Porque el INTA dice, señores, dejen de producir como producían sus ancestros. Ya estamos hablando antes de 1820, ¿no? Dejen de producir de esa manera. Vamos a lo que es la agricultura moderna, tecnifique su campo, acérquese a las producciones de distintos cultivos o más hacia el monocultivo después. ¿Está? Hay una industria que usted le está comprando. Genera un planteo de incrementar la producción solo con tecnología. ¿Y a usted le parece que es bueno eso? ¿Está? ¿Sí o no? Y en ese momento parecía que era muy bueno, porque dice, si usted genera más, abastecemos la industria, incrementamos la producción y podemos exportar el sobrante, ¿es mejor o no? Porque eso empieza a pasar. ¿Tá? Era tal el desarrollo, ¿no es cierto? Y el trabajo que hacía el INTA, que promueve que haya un excedente de materia prima, no solo para el mercado interno, que permitía que los salarios sean bajos porque es barata, por la cantidad que hay. Si teníamos mucho maíz o teníamos mucho poroto, hace que sea barato o no. Tenemos mucha oferta y la demanda va creciendo apenita, que la demanda seríamos nosotros, la industria, hace que sea barato, entonces los salarios son bajos y el excedente empieza a ser un negocio de exportación. ¿Está? Entonces ahí el Estado dice, bueno, ya no voy a poner tanto impuesto, bajemos, dejen exportar. ¿Está? Eso era agricultura moderna. Se aleja de la agricultura tradicional. ¿Estamos? ¿Quiénes captan mucho ese modelo? ¿Qué productor? El latifundista empieza a migrar más para empresas de otra manera y se siente en crisis. Digamos que no le gustaba mucho el modelo ese. El familiar capitalizado. El chacarero pampeano que comenzó con 20, 40, 60 hectáreas, migra a 200. Crece constantemente. Compra la finca de la par, se tecnifica, tiene tractores, favorece el desarrollo de la industria local, porque ya produce no solamente para el mercado interno, sino que ve una puerta exportadora por el excedente. ¿Ah? Ese era el principal objetivo, digamos, de la agricultura moderna, y ellos pasan a ser los principales actores dinámicos. ¿Está? Pasan a ser los principales actores dinámicos en el desarrollo de la Argentina. ¿Estamos? Paulo Freire es un brasilero que cuestiona ese modelo de educación. ¿Está? El modelo educacionista. Dice, las personas tienen que aprender de otra manera. ¿Por qué la cuestiona? Imagínense, venía un técnico, buscaba el líder, lo convencía, hacía la difusión. ¿Está? Ese líder aplicaba la técnica nueva. El resto de los vecinos lo entendía, participaba y copiaba esa técnica y mejoraba las cosas. ¿Pero qué estábamos perdiendo? El conocimiento acumulado de las generaciones anteriores. O sea, era yo el que tenía la verdad como ingeniero agrónomo y yo el que convenzo al productor que esto es lo mejor, que esta es la mejor idea, este tiene que ser el tipo de cultivo, vamos a hacer así y tenemos que ir para allá. ¿Está? Donde Paulo Freire cuestiona esto y dice, señores, la forma
de producir un cambio y de adoptar una tecnología tiene que ser en forma conjunta y no bajo esta forma como nosotros conocemos de educación. Yo hablo y ustedes me tienen que creer por obligación, ¿no es cierto? Él dice, no, señores, nos tenemos que sentar, dialogar, ¿tá? Yo tengo que escuchar la opinión de él, tengo que entender cuáles son sus problemas, yo dar mi aporte técnico de qué forma se pueden solucionar, hacer la prueba, ¿no es cierto? Y en forma conjunta generar la solución. ¿Está? Esa es la visión que él propone como contrapartida de esto. ¿Cuál le parece mejor? Son interesantes, no lo dejemos ahí, son interesantes. Es mejor la que propone él para mi punto de vista. Pero en ese contexto el modelo educacionista tuvo su fruto. ¿Está? Ahora hay un sector que sufre mucho este problema que estábamos hablando, que eran los latifundistas. ¿Tá? No es que lo sufre demasiado, pero empiezan a migrar como empresa y ese modelo proteccionista y fuerte control del Estado no les favorece. ¿Tá? En el contexto mundial llegamos al año 1976. ¿Qué pasa en la Argentina en el año 1976? Un golpe militar. Hemos tenido varios en el medio, pero un golpe militar importante que pide una primera apertura económica. ¿Tá? Entonces ya no quiero ser parte de las dos cosas, no quiero un proteccionismo fuerte del Estado, con algo de capitalismo, digamos, sino que cuando llegan los militares querían apertura económica, quiero acercarme más al capitalismo. ¿Tá? Ese modelo, ese golpe militar cuando llega a la Argentina, no llega solamente a la Argentina, llega a toda América Latina, porque al mismo tiempo había gobierno militar en Brasil, en Chile, en Paraguay. ¿Será casualidad? Todos querían apertura económica, todos querían acercarse al modelo capitalista. Apertura económica, ¿qué quiere decir? La primera gran expansión empresarial, lo tienen después en la lectura. Apertura económica es, saquemos las barreras, favorezcamos la importación, que entre tecnología de afuera, favorezcamos la exportación. ¿Tá? Ahora, si antes el Estado protegía la industria nacional, ¿cuál es el problema ahora? Empieza a entrar tecnología que era más barata de afuera porque la producían de mejor manera o porque estaban más tecnificados y va en contra de la industria nacional. ¿Tá? Entonces cambian las reglas de juego. En esa parte que dura de 1972 a 1983, estamos hablando de 7 años. En 7 años se da una expansión empresarial. ¿De qué punto de vista? Vuelve a tener mucha presencia la empresa que deja de ser latifundio, que ya empieza a migrar, el agronegocio como visión de exportación, ¿tá? El traer tecnología de afuera para incrementar el rendimiento de producción y empieza a sufrir una crisis la industria nacional. ¿Tá? Con lo cual, si nosotros traemos más tecnología, se incrementan las producciones en las fincas, en los distintos tipos de productores de la Argentina, eso produce mayor migración de gente del campo hacia la ciudad. Pero va a la ciudad y está la industria ahora, no, o está resentida. ¿Está? No está como en el modelo antes que el otro lo controlaba y decía vamos para acá, subimos para acá, vamos para allá. ¿Está? El gobierno militar entra con una visión que se la tienen en toda América Latina, doctrina de seguridad nacional. Ese era el nombre. ¿Está? ¿Con eso qué busca? ¿Qué buscaban eso? En ese modelo agroexportador. ¿A quién favorecía? ¿A Buenos Aires o a toda la Argentina? A Buenos Aires y algo de las Pampas, digamos. Imagínense en la industria azucarera, la pasó muy mal. La industria vitivinícola, la pasa muy mal. ¿Está? Porque ya venían vino de afuera, ya podían entrar azúcar de afuera. En realidad después se negocia con el tema del azúcar. Entonces, la industria nacional se frena. Venía con un crecimiento exponencial, se frena. Empiezan a entrar los autos Honda, los Toyota, son más lindos, ya no compremos el Renault, no compremos el Ford Falcon. ¿Está? Es otra la visión. En realidad, en ese momento América Latina
busca en algunos países lo que se conoce como la revolución, digamos. Y hay sectores agropecuarios que sienten esa crisis y se ven excluidos del modelo, ¿tá? Y forman la Liga Agraria, donde lo que van a plantear es la tierra para quien la trabaja, no para el capital financiero, ¿tá? Porque cuando el latifundista pasa a la empresa, ya no es el latifundista el que trabaja la tierra, ya es la empresa, ya es una sociedad, ya hay capital financiero y gente que invierte en ese negocio. ¿Lo entienden? Ante eso, el INTA, ¿qué hace? El INTA ha venido de un modelo educacionista. Cuando llegamos a 1976, ahora los militares del gobierno se van al INTA y dicen, señores, se acabó eso. La forma de incrementar las producciones a través del modelo agroexportador de nuevo, ¿tá? Con una fuerte apertura económica. Entonces ese modelo educacionista no va más. Ahora hablamos de productores viables y de los inviables. En realidad, más que nada hablaban de los viables. ¿Cuál era el productor inviable? El que podía comprar la tecnología, el que podía traer el tractor John Deere, la sembradora nueva, el que podía comprar las nuevas variedades desarrolladas afuera, ya las semillas, ¿tá? El que podía comprar los herbicidas de afuera, el que podía comprar los insecticidas de afuera para incrementar la producción y favorecer el monocultivo. Por supuesto, hay muchos técnicos del INTA que la han pasado muy mal en ese momento porque estaban en contra total de eso. Pero el gobierno era el que decidía. El INTA es una entidad nacional, dependía del Estado, y dice, el modelo ahora en que se van a hacer las cosas es un modelo transferencista. ¿Qué quiere decir transferencista? Ustedes van a entender cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, van a venir acá, lo van a masificar en los productores y aquel que pueda adquirir la tecnología es el productor que apuntamos. Aquel que no pueda adquirir la tecnología queda desplazado. ¿Tá? Ese es el modelo transferencista. ¿Por qué transferencia? Transferencia es un paquete tecnológico. En Estados Unidos, si ustedes se acuerdan de la lectura de Camila Montesino que han visto en el Práctico 2, una cosa va llevando a la otra. ¿Se acuerdan? Si yo tengo monocultivo, ¿cuál es el problema? Tengo que mecanizar. Para mecanizar tengo que tener homogeneidad en el cultivo, entonces desarrollo variedades. Ahora después tengo los problemas de plaga y enfermedad, entonces desarrollo los biocidas, ¿no es cierto? Y una cosa va llevando a la otra y me va atando, y eso es un paquete tecnológico. ¿Tá? No solamente nos vendían la máquina, la John Deere, la trilladora, la New Holland, sino que además nos vendían la semilla, el herbicida, el insecticida, el manejo, la sembradora, todo. Por eso es modelo transferencista. Y eso es lo que ustedes, si alguna vez han ido, son las agrodinámicas, las exposiciones agrodinámicas. No es que alguien viene y a usted le está educando cómo tienen que hacer las cosas. No, viene y le muestra, esto se hace así. Se siembra en tal día, se cosecha en tal día, se siembra con tal máquina, salen todas las plantas iguales, tiene que cosecharla con tal máquina. ¿Tá? ¿Era muy diferente a lo anterior? Sí. Era muy diferente a lo anterior. Esos son los paquetes tecnológicos. ¿Tá? Eso lo copiamos de la famosa Revolución Verde, que viene a finales del 45. El incremento de producción después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos saca de la parte de la guerra, digamos, los conceptos del uso de los agroquímicos. El DDT lo usó primero para matar gente, después lo hemos usado para matar los insectos. ¿Tá? La tecnología venía por ahí, digamos, la guerra era el gran generador de tecnología. Solo que Estados Unidos va por ese camino, en la industrialización por sustitución de importaciones, con fuerte incremento de la producción en sus campos, y nosotros veníamos por otro. ¿Tá? Hasta el 1976 que decidimos copiar ese modelo. Decidimos ir y decir, bueno, traigamos ese paquete ecológico acá, porque la pampa es parecida a lo que tienen ellos también, y eso va a hacer que se incremente la producción y vamos a ser muy buenos, porque podemos ser un modelo agroexportador. Nuestro negocio es el campo. ¿Tá? Esa era la visión. Pero se olvidaban de alguien, que hay productores chicos que no pueden acceder a esa tecnología. ¿O no? ¿Son muchos los productores chicos? Muchísimos. Generalmente tienen la menor cantidad de tierra y en las zonas más marginales. Entonces eso quedan desplazados. Ese era el modelo transferencista del INTA. ¿Está? Grandes problemas con ese modelo, ¿no?
Si nosotros hablamos de que el INTA había pasado de su modelo de educacional al transferencista y en el medio aparece Paulo Freire, que es brasilero, proponiendo una forma distinta, imagínense el despiole que había entre los ingenieros agrónomos adentro del INTA y puertas afuera, que venían formados 20 años trabajando de una manera, ¿no es cierto? Y ahora le cambian otra. Por supuesto, muchos se van, dejan de trabajar, entran otros que se adaptan más a ese modelo, y muchos se empiezan a cuestionar el modelo anterior, que decían, no era malo el modelo educacionista, pero tenía falla. ¿Tá? Es mejor hacer lo que dice el brasilero, es mejor aprender haciendo, ¿tá? Generando la tecnología como desarrollo local, no trayendo el paquete tecnológico de afuera, sino generar mi tecnología en mi lugar, con mis condiciones de clima, con mis condiciones de suelo, con mi condición socioeconómica. Para los pequeños y medianos productores tengo que entender cuáles son sus limitaciones, para saber decirle al gobierno las líneas de crédito tienen que ir por acá, se tienen que fomentar por este lado, ¿me entendés? En función de las necesidades de ese productor. No venir con un paquete y decirle, señores, usted tiene que producir de esta manera, tiene que hacer esto, si no lo hace esto, acabo no va a incrementar la producción, se va a fundir, eso lo va a comprar otra persona en su campo y ya está, que también ha pasado. ¿Está? El gobierno militar dura hasta el año 1983, Guerra de Malvinas, y entra el presidente Raúl Alfonsín. Volvemos a la democracia. Padre de Ricardo, el que se presentó hace poquito. Alfonsín, cuando llega al gobierno, propone volver a la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Está? Propone volver al modelo anterior. ¿Está? Salir de esa apertura económica que había hecho la Argentina, favorecida por los militares, que los militares han sido favorecidos por algunos grupos económicos que les interesaba ese modelo agroexportador. Entonces, cuando quiere volver, se encuentra con una limitación. El país tenía más deuda. ¿Está? Necesitaba pedir plata, pero la Argentina estaba endeudada. Pero ¿cómo? Sí hemos exportado un montón. Sí, es verdad, hemos exportado un montón. Entonces, ¿quién ha ganado la plata de la exportación? Al sector que le gustaba exportar. Y el resto, y los productores que no estaban atiendo esos paquetes tecnológicos, y la industria nacional que estaba resentida, no le estaba yendo bien. ¿Está? Encima hemos hecho una guerra. En el medio, los militares no tenían mejor idea que hacer la guerra de Malvinas para ponerle el ocaso, digamos, a los gobiernos militares. Más deuda, más problemas. ¿Está? Va hacia el INTA y le pide que dejen ese modelo transferencista y vuelvan a otra forma. ¿Está? Y ahí en el INTA se generan problemas, porque ya había gente que quería el modelo transferencista y gente que quería volver a lo anterior. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaba ahí? El INTA trabaja de una manera que dice, no, señores, hay que atender a toda la audiencia. Esa es la conclusión que saca. Está bien que a vos te guste el transferencismo y el paquete tecnológico, y dices, bueno, pero eso es para un tipo de productores. ¿Está? También nos tenemos que ocupar de los medianos y también nos tenemos que ocupar de los chicos. ¿Está? Que eso en el INTA se conoce, o Alemania lo conoce como diferenciación de audiencia. Entonces empiezan a intentar entender los productores. Ustedes se acuerdan las primeras clases, los primeros trabajos prácticos, cuando hablamos de tipo de productores, lo difícil que es tipificarlo. Porque uno dice, bueno, lo diferenciamos con qué hace, cómo lo hace, cuánto hace, para qué, para quién, por qué. Y cuando nos hacemos esas 6 preguntas, los mismos son difíciles. Los mismos es difícil porque las necesidades de cada uno son distintas. Por más que sean 2 hermanos que han heredado la misma finca y la han partido por la mitad, supongamos que sean 2 hermanos que tienen 100 hectáreas de limón y la han dividido por la mitad. Cuando ha muerto el padre, la herencia. Capaz que en el mismo lugar físico, con las mismas condiciones ambientales y todo lo demás, un hermano se dedica a exportación y otro hermano se dedica a mercado interno con industria. Entonces son productores distintos, las políticas que tengo que hacer para cada uno son distintas, las políticas tecnológicas son distintas. ¿Está? Entonces el INTA se da cuenta de eso.
y aprende de la visión de Paulo Freire y dice, señores, tenemos que diferenciar la audiencia, tenemos que entender los productores, tenemos que volver a trabajar con los pequeños y medianos. Ahora pongamos una situación de ejemplo. Yo he trabajado como ingeniero agrónomo con un grupo de productores de ustedes desde el año 56 al 76. Desde el año 76 no he vuelto más y vuelvo en el 84 y le golpeo la puerta y digo, señores, mire, volvamos a hacer esto, tenemos que hacer esto, ¿qué hacen ustedes? Y no, me han dejado abandonado. Me han dejado abandonado 7 años. Y hay mucho de eso que cuando uno iba no estaba ya el productor ese. Y era mucho más complejo, o sea que el modelo educacionista tampoco alcanzaba. ¿Difícil o no? Todos los problemas que hace uno, ¿no? El gobierno de Alfonsín termina antes de tiempo, antes los presidentes estaban 6 años. Y entrega su gobierno antes de tiempo. Entramos en una crisis feroz, porque Alfonsín quería volver a un modelo de una fuerte intervención del Estado y la Guerra Fría que todavía existía la venía ganando ¿quién? Estados Unidos. Y llega a su pico máximo el año 89, con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? O casualidad caemos nosotros también en ese año. Hiperinflación, crisis, total, saqueo, lo mismo que hemos vivido en el 2001. ¿Está? Era terrible. Yo me acuerdo, yo era chico, venía con mi papá en el auto y veía cómo, era un Super Cop, se llamaba en esa época, rompieron el vidrio y entraba la gente, salía con así un jamón, papá, para, saqué un queso. Pero bueno, era así, era difícil, era muy complicado. ¿Por qué? Porque Argentina iba a contramano. Quería volver a un modelo donde la economía mundial venía ganando. Donde Estados Unidos decía, el mundo va a crecer así, el derrame económico va a llegar para todos. ¿Está? Esa era la visión. Y era complicado para él, porque encima tenía que pedirle plata a esos, ¿no es cierto?, prestada a ellos, al FMI o a otro tipo, para poder intentar recuperar la industria nacional. Una industria nacional que en 7 años había decaído fuertemente. Fuertemente. Era difícil recuperarse. Es bárbaro lo que han hecho los militares en 7 años, lo que le costó a un país 20. 20 de esfuerzo genuino de dinero, ¿no? ¿Está? En ese momento, los militares favorecen lo que después va a crecer con el gobierno de Menem, como la primera gran apertura económica que le decía, la liberación del control del Estado. El dólar libre, ¿está? Las tasas flotantes, que el Estado deja todo librado al mercado. No llega a un pico máximo, como nos sucedió después, digamos, cuando llega la segunda apertura económica que ya se da con el gobierno de Menem. ¿Está? En ese momento, en esa década, del año 83 al 89, esos años de Alfonsín, ¿cómo creen que le ha ido al sector industrial en la Argentina? Mal. ¿Cómo creen que le ha ido al sector de producción de la Argentina? El campo. Y le ha ido algo mal. Porque seguían exportando lo que les convenía exportar. Pues no se les cerró la puerta. ¿Está? Entonces, con una fuerte debilidad en la moneda, endeudado, Alfonsín genera un plan, que es el plan austral, medianos del 85, 86. Cambia la moneda, saquemos la deuda, levantemos la credibilidad, ¿no es cierto?, de que podemos ser mejores. Se lo hace, pero para eso se necesita apoyo de todos los sectores, y no lo tiene. Entonces el plan austral anda bien 1 o 2 años, y después genera una hiperinflación. ¿Saben lo que es una hiperinflación? Se devalúa la moneda un 1000%. ¿Está? Yo iba a comprar caramelo con billetes de 100 australes, 1000 australes. Una semana era 100, la semana siguiente eran 1000. Caramelo. Ya venían billetes de 10.000, de 100.000 australes. ¿Ah? El país estaba endeudado. ¿Por qué? Porque la Casa de Gobierno,
el gobierno emitía a través del Banco Central dinero sin respaldo, por eso hay hiperinflación. O sea, uno emite dinero, billete, ya tengo la maquinita, hago dinero. Pero ustedes van a querer agarrar un billete que no tiene respaldo, no. Entonces todas las cosas subían, una locura, Bueno, todo eso afecta al sector. ¿Por qué afecta al sector? Porque le quita competitividad más al sector agropecuario. Imagínense, con hiperinflación yo ya no podía ir a comprar el tractor John Deere, la cosechadora, la semilla, el herbicida, porque estaba en dólar. ¿Está? Y un dólar valía 10.000 australes, 100.000 australes. Y a mí me pagaban con australes. Entonces cae. En el mismo momento que se acaba la Guerra Fría, en el mismo momento la Argentina toca su crisis. ¿Ah? Repasemos un poquito el proceso histórico, que es cortito, pero muy interesante. 1930-1945, antes de eso, División Internacional del Trabajo. 1945 hasta el 76 en la Argentina, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Está? Modelo proteccionista, modelo de impacto urbano industrial. ¿Está? Del 76 al 83, primera apertura económica. Se ven favorecidos y aparecen los empresarios en el sector productivo, ¿tá? Que son los latifundistas que se dan cuenta del negocio que pasa por otro lado. ¿Tá? Son agroexportadores, pero ya lo ven como empresa, ya no se manejan como latifundistas. ¿Se favorecen algo la pampa gringa? Sí, porque ya venía de un modelo favorecido, ¿no es cierto? Y el modelo transferencista del INTA le permite adquirir algo de tecnología. Por más que les sobraba, ¿no? Compraba una sembradora para 200 hectáreas, la sembradora tenía capacidad para hacer 10.000 hectáreas. Pero bueno, todavía les favorecía, estaba viviendo el derrame de la primera etapa, del 45 al 76. ¿Está? De ahí se intenta volver, hace un intento Alfonsín de volver a eso y fracasa. ¿Está? Aparte, en el medio de ese intento, tiene 2 intentos de golpe de Estado, ¿no? O sea, 2 veces han intentado volver a los militares en esos 6 años. ¿La conoce esa historia o no? Esa famosa frase, felices Pascua, la casa está en orden, decía Alfonsín. Los caras pintadas querían volver le estaban haciendo un golpe de Estado nuevo, o sea que íbamos a volver a tener un gobierno militar. Y él va, negocia unas cosas del indulto, el tema de desaparecido, y sale al balcón, era para Pascua, sale al balcón y dice, felices Pascua, la casa está en orden. Todos estábamos mirando así el televisor. Yo creo que ni el Mundial del 86 captó tanta gente al televisor como conoció esa frase. En ese corto periodo, yo digo corto, no son 50 años, nace el INTA con una visión, 20 años después toma otra totalmente distinta, 7 años después hace un mix. ¿Está? Miren la evolución del INTA. ¿Por qué le digo que hace un mix? Porque ya habla de diferenciación de audiencia, ya piensa en todos los productores, en el exportador, en el grande, en el mediano, en el chico. Y con una visión ya no solamente educacionista. ¿Está? Eso es lo que van a tener para la clase teórico-práctica del próximo jueves. Yo acá le he hablado de todo lo que es lo social y todo lo que es lo técnico. Queda un subsistema. ¿Cuál es? Tenemos 3 subsistemas: técnico, social y ecológico. Si nosotros hablamos de adquirir paquetes tecnológicos y traer tecnología de afuera y de usar monocultivos con semillas que son de afuera y de usar pesticidas y de usar insecticidas, ¿eso tiene un impacto ecológico? Hoy lo conocemos, en ese momento no se conocía tan bien. Antes del 45, mal que mal, los 3 tipos de productores, pampa gringa, sur y criolla, el impacto ecológico era casi nulo. ¿Está? Porque las semillas eran locales, se las guardaban de un año al otro, crecían de distintas alturas, no había híbrido. ¿Está? No se necesitaba aplicar grandes, aparte hacían policultivos, rotaban, generalmente el chacarero pampeano hacía, este año
50 hectáreas acá con ganadería, 50 con grano. Al año siguiente daba vuelta. ¿Está? Muy interesante. Entonces el impacto ecológico era bajo. Desde el 45 al 76 se crece de esa manera. ¿Está? Pero del 76 al 83 y hasta el 89, el día de la fecha, nosotros adquirimos lo que se conoce el paquete tecnológico de la Revolución Verde. ¿Está? Revolución Verde porque se incrementan los rendimientos para solucionar la hambruna del mundo. Porque esa era la idea. Digamos. ¿Para qué queremos mayor producción de alimentos? Para la población del mundo y asegurar que todos comamos bien. Sobra alimento y lo mismo se muere gente en África, ¿no? Esa forma de tecnología que no se desarrolla acá, sino que se copia de allá, va teniendo un impacto, que es complicado, que Estados Unidos se da cuenta antes. Estados Unidos, presidente Kennedy, finalizada la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aplicar esos paquetes tecnológicos. Y viene una mujer y le dice, escribe un libro que se llama La Primavera Silenciosa. El uso de DDT era un químico que mataba todo, no solamente gente, insectos, sino mataba todo. Se había dado cuenta que se morían los pájaros, por eso se llamaba la primavera silenciosa. Dice, si nosotros seguimos usando esto y seguimos desarrollando la agricultura de esta manera, nos vamos a morir todos. Entonces Kennedy lee, dice, sí, se prohíbe el uso de esto acá. Pero las empresas que estaban allá dicen, ¿y ahora qué hago con todo el DDT que tengo? Se van a América Latina, me golpean la puerta, señores, este es el paquete tecnológico, use el DDT, con esto va a matar todas las plagas, este policultivo, así van a incrementar los rendimientos y le cuenta el... ¿Por qué así? Así empiezan a crecer las transnacionales. ¿Está? Entonces nosotros traemos el DDT, favorecemos el monocultivo. Empezamos a favorecer más el monocultivo y el modelo agroexportador, tenemos más problemas de plagas, necesitamos más DDT, más paratión, se nos empieza a morir gente. Pero damos cuenta un poco después. Y nos hacemos más dependientes. ¿Tiene un impacto ecológico eso? Tiene un impacto ecológico. Hemos contaminado Napa. Nos hemos dado cuenta mucho tiempo después. Había plaga de langosta, volaban los aviones y tiraban DDT. Langosta entre el 45 y el 76, pero plaga de langosta, se llevaban los cultivos enteros. ¿Está? Y pasaban los aviones y tiraban DDT lo que podíamos. Hasta que después vamos entendiendo que no hacía mal. Y vamos comprendiendo eso. Pero un poquito tarde. Porque hoy ya la dependencia de ese paquete tecnológico la tenemos. ¿Es buena? Sí, es lindo tener buenos cultivos. ¿Está? Con buenos rendimientos. Porque de eso vamos a ver mucho. Los paquetes tecnológicos son muy fáciles. Nos dicen cuál es la semilla, en qué momento la tengo que sembrar, con qué cantidad de luz y casi a qué hora, más o menos. Con qué grado de humedad, a qué profundidad, cuándo le tengo que hacer la aplicación de insecticida, cuándo le tengo que hacer la aplicación de herbicida y cuándo la tengo que cosechar y me la compran. ¿Está? ¿Qué hago yo? ¿Pongo la tierra nomás? ¿No es cierto? Y nosotros como ingenieros agrónomos hacemos eso, vamos con una receta y somos mejores cuando mejor la aplicamos, ¿no? Y tenemos este bendito trabajo que está el ambiente, que si le hemos fallado en algo, le hemos sembrado mal, no, mira, ha hecho mucho frío, la luz, no ha dejado que crezca, que el fotoperiodo, la plaga que se ha escapado, no la hemos visto, la helada, la sequía, siempre algo nos salva si el rendimiento hacia abajo. Es glorioso el tema de la agronomía, pero son cosas biológicas, uno no le va a pegar siempre. Pero somos altamente dependientes. Entonces, no solamente empezamos a producir con ese modelo un problema ecológico, que hoy lo sufrimos, ¿no es cierto?, sino que empezamos a producir también un problema social. Porque no hemos tenido en cuenta que esa tecnificación desplaza mano de obra. Esa mano de obra iba a la ciudad, y en la ciudad no tengo la industria que la soporte, y si no tengo la industria que la soporte, ¿a dónde va? A la periferia, que se conoce como conurbano, o a los cinturones que están a la vuelta. ¿Está? Pues no vuelven al campo. No vuelven al campo. Y eso genera problemas de qué? Problemas de seguridad, problemas en la salud, pues son personas que están más propensas a enfermarse porque no cumplen con las necesidades básicas de calidad de vida. Entonces nos cuesta más. Encima que no le generamos el trabajo, nos cuesta caro, diría.
porque se no enferma, porque no estudia, porque también nos genera problemas de seguridad, porque roba. Y decimos, esos son los malos. Pero es que hay una política que no lo contiene. Hay una visión que estamos fallando, no estamos conteniendo y pudiendo contener a esa gente. En general el trabajo, en general la expectativa, en mejorar la calidad de vida. ¿Está? Cuando uno adquiere ese tipo de cosas y origina esos cambios, uno digo como país, ¿está? O alguno de ustedes, capaz que algún día gobernador, presidente, ministro de Agricultura y fomenta ese tipo de cosas, tienen que tenerlo en cuenta. Tienen que tenerlo en cuenta, pues nos hemos dado cuenta tarde. Antes los problemas, las grandes preparaciones de suelo, preparaban suelo, le pasaban como 20 veces la rastra, subsolador, quedaba un talco el suelo. Grandes problemas de erosión hídrica y de eólica. Los temas en la década del 50, le diría yo, hasta fines de los 80, la gran discusión es el problema de erosión de suelo, que lo soluciona la siembra directa después. Se nos iba el suelo, se volaba, y recuperaba 1 centímetro de suelo 10.000 años. 1 centímetro, ¿no?, de espesor. Se nos iba, porque hacíamos preparaciones de suelo, dejábamos el suelo desnudo en pendientes pronunciadas, venía el agua, lo cavaba y se lo llevaba. Eso se llama erosión hídrica. ¿Ah? Y la erosión eólica, venían los vientos, el suelo estaba desnudo, lo habíamos preparado tanto que parecía talco. Entonces, de esto cuando hace los remolinos, y se lo llevaba. Y el perfil importante del suelo está en los primeros centímetros, porque ahí está la actividad biológica. ¿Está? Ahí están los microorganismos que favorecen la absorción de nutrientes. Ahí están los microorganismos que mineralizan los nutrientes y los dejan disponibles para la planta. ¿Está? Pero ese es el paquete. La semilla tiene que tener un suelo parejito. ¿Está? No podía haber ni una ondulación. Y tiene que estar bien mullido, bien blandito, para que la sembradora entre y deje justo la semilla a los 4 centímetros, 5 centímetros de profundidad, y lo tapador, como está blandito, lo puede tapar y no lo aprisiona además. Y roguemos que no llueva porque se nos planchaba. Si llovía un poquito, se hacía una costra y se planchaba, quedaba duro el suelo. Entonces, cuando germinaba la semilla, ¿qué pasaba? Se encontraba con una corteza dura y no podía salir. Tenemos que resembrar. ¿Y eso tiene un impacto ecológico? Estamos perdiendo suelo. Las charlas de Estados Unidos, las capacitaciones, la formación de técnicos era sobre suelo. ¿Cómo controlar la erosión? Pensemos y sale la siembra directa. Pero ¿cuál es el problema? La siembra directa era cara, es decir, tractores más grandes, ¿no es cierto?, muy pesados, otro tipo de sembradora, otro paquete tecnológico distinto. Y uno decía, pues ya me han hecho comprar ahora tengo que comprar el otro, ¿cambia todo? Sí. Y son productores viables. Algunos pueden, otros no. Y esa era la visión. Y eso logra solucionar mucho el problema de erosión desde el punto de vista hídrico y eólico. Gracias a Dios, digamos. Entonces, no es tan mala la tecnología siempre. ¿Tá? Depende cómo la usamos y a dónde la generamos y para qué. ¿Tá? Copiar paquetes tecnológicos, por ahí no nos resultó de lo mejor. Por ahí digo, porque hay cosas que sí nos han servido mucho y se hacen bien. Pero lo mejor es generar la tecnología en el lugar con la problemática de las personas que están produciendo en ese lugar, con el pensamiento conjunto, con el aporte del Estado, financiación o no. ¿Está? Que antes de ir a traer todo de allá. ¿Alguna duda? Cuando yo les digo que uno se hace dependiente de los paquetes tecnológicos, ¿qué entienden ustedes por dependiente? Dependo de la semilla que me la venden ellos. Dependo de la máquina que la venden ellos. Dependo de los repuestos que me venden ellos. Dependo del herbicida que me venden ellos. Dependo del insecticida que me venden ellos. Entonces, si yo lo miro ese sistema en un paquete tecnológico, ¿es abierto o es cerrado? ¿Cuándo un sistema es abierto y cuándo un sistema es cerrado? O subsistema, hablemos de subsistema, va a ser más fácil. No es abierto, extremadamente abierto, de más de abierto.
El subsistema es de más abierto, es altamente dependiente. Entran muchas cosas, salen muchas cosas. El sistema es cerrado, el único sistema que es cerrado es en el clímax del ecosistema, totalmente cerrado, digamos. ¿Está? Si nosotros lo comparamos con la agricultura tradicional, que uno producía sus propias semillas, que uno cosechaba, se autoalimentaba, tenía policultivo, no necesitaba de grandes maquinarias, ¿cuál es más abierto? ¿La agricultura tradicional o la dependencia de paquete tecnológico? La dependencia de paquete tecnológico. Porque si el mercado se cae y no quiere comprar más soja, supongamos, saca y tira todo. Y cambia de tecnología. En cambio, en la agricultura tradicional no, produce algo de grano para maíz, algo de choclo, tiene su chancho, tiene garantizada su alimentación. Piensan de otra forma, ¿está? Eso ustedes lo han visto en la primera clase entre pequeños productores, los minifundistas. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Tienen bien claros los periodos, los años? Bueno, están liberados.